En un ratito, pregunta y respuesta. Antier, en la conferencia que yo daba, una de las cosas que enfaticé era que nosotros teníamos una historia al revés, una historia ideologizada, una historia occidentalizada, una historia españolizada. Es una historia de mentira, una historia totalmente distorsionada. A tal punto que ninguno de los libros de historia, ni a nivel de la escuela, ni a nivel de las universidades, esto existe. Y lógicamente no existe porque el olvido, hacer la compilación del silencio, es la determinación ideológica de las clases dominantes que ha habido hasta ahora. Ustedes se preguntan, ¿cómo es que estas instalaciones se mantuvieron durante tantos años? Fundamentalmente, en los últimos años, todas las propiedades que estaban cercanas y las propiedades en otros lugares destruyeron todos los vestigios que habían para poder contar una historia real de manera directa. Bueno, esto era parte de una finca de Trujillo y entonces nadie podía tocar una piedra. Se mantuvo así, como está, hasta que esta parte pusieron los ladrillos expresamente para que se sepa lo que fue recreado, reconstruido. Esto es recreado, esto no es lo original. Ahora, aquellas sí son totalmente originales. Ahora, de todos los ingenios del país, este realmente es el más trascendente y más importante. No solamente porque tenga las instalaciones, que no lo tiene ninguna isla del Caribe, en ninguna isla del Caribe, ni en Haití quedan unos exponentes como estos, que nos digan a nosotros la magnitud de lo que realmente significaba. Bueno, aquí, bien lo dijo Darío, el Marqués de Iranda nunca vino aquí, nunca llegó, ni sabía dónde quedaba este ingenio. Él sabía que había dado cuarto y que había que mandarle cuarto. Cuando uno llega aquí, nos damos cuenta de que queda todavía y es realmente el más completo que hay. Aquí nosotros tenemos el trapiche que está allá atrás y bien como dijo Darío, ese trapiche era techado y con bueyes. Entonces, más que un ingenio, como yo le expliqué esta mañana, la diferencia entre una cosa y otra, y Darío lo recalcó, era realmente un trapiche, pero un trapiche que tenía 200 esclavos, por lo menos. Aquí era donde realmente se transformaba todo el líquido de la caña para convertirlo en azúcar. Aquí tenemos las carderas. Estas son de las carderas que quedan todavía con mayor fidelidad a nivel de la época. Entonces, ustedes ven esa gran explanada que hay ahí. Esa explanada grande era sencillamente para colocar la leña y de ahí se pasaba las carreras. Como decía Darío, ahí hay muy poca circulación y habían 3, 4 hornos. Y entonces el calor que hacía ahí era un calor infernal. Por esa razón, sin embargo, aquí arriba era que estaban las grandes plataformas en la cual se echaba el líquido que venía por una canaleta del trapiche hacia acá. A la izquierda nosotros tenemos, ustedes lo van a ver hoy ahorita porque es muy importante y muy interesante. Ahí está recreado. Cuando sacaban todo el proceso del líquido para convertirlo en azúcar, tenía que codificarse. Entonces había unos recipientes de barro, lo echaban ahí y lo llevaban a colocar allá, en todo esto. Y ahí era que luego lo rompían para que quedara el azúcar. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la industria azucarera y se habla del azúcar, mucha gente habla de La Vega como el primer lugar donde se hizo azúcar. No es verdad. En La Vega lo que se hizo fue una especie de raspadura, porque no era un trapiche todavía muy
muy primitivo a nivel de tecnología. Y lógicamente de La Vega se trae el azúcar ¿cómo es aquí? A Yaguate, porque la producción azucarera primero necesitaba mucho terreno para poder hacer 2 sacos de azúcar. Tercero, cuando tú hacías 5 sacos de azúcar, no te podían comprar ni uno porque no había población suficiente para eso. Entonces había que exportarlo. La Vega Mediterránea no tenía mar. Por eso se trae acá. Y de ahí que se hace el primer ingenio en esta zona. Es trasladado hacia acá. En esta ruina que nosotros tenemos hoy, originalmente hubo otro trapiche primero que este. Entonces, posteriormente, este es el que realmente se hace en grandes dimensiones a nivel industrial. Y teníamos el muelle allá, que era por donde se hacía la exportación del azúcar. Cuando ustedes caminen por aquí, se van a dar cuenta que en la pared, cuando vamos a subir a Trapiche, hay una roca de esas que hay en el mar, en la orilla del mar. Es porque los esclavos la trajeron, fueron colocadas ahí y ahí se han mantenido por siglos. Como dice Darío, estos son más que piedras, estos son historias. Una historia que no nos la enseñan, que nos la tienen oculta. Una historia que nosotros desconozcamos, para que no podamos saber realmente quiénes somos. Excluir la participación y el aporte del negro realmente es una criminalidad. Ayer nosotros tuvimos en la Puerta de Lemba, tuvimos en La Picota, fuimos a La Negreta, fuimos al Museo del Hombre de la Academia de Ciencias, donde está Olivorio y hay unos testimonios de esa herencia africana. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que yo estoy totalmente convencido que en estos 3 días ustedes han aprendido más sobre la presencia africana que todos los cursos que le han dado hasta ahora, porque no le dan nada. Esta es, diríamos, la gran lesión que tiene este tipo de esfuerzo, este tipo de trabajo. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de cuando sofocan realmente la rebelión, eso que dice Darío, de que hay unos historiadores minimizando, algunos lo ponen como una simple revuelta, hay una revuelta que comenzó con una pelea de homosexuales. Sí, uno enamorado de otro, ese lo agarraron que estaba robándose una cosa, ese se ahorcó, y el hecho de que a los pocos días en lo que era la enfermería murió otro, y eso fue lo que hizo explotar realmente la rebelión. Pero como dice Darío, toda la propuesta de los cimarrones haitianos en la lucha contra los franceses hizo que necesariamente aquí fuera más allá de una simple rebelión. Había una propuesta política y eso varios de los investigadores la han negado. Algunos inclusive con una documentación envidiable, pero su visión ideológica es tan torpe y tan deformada que no le ha permitido ver cómo aquí había una propuesta política de liberación, una propuesta no solamente para derrotar, sino una propuesta para liberar a todos los esclavos de todos los ingenios y hacer una gran revolución y una gran revuelta. Aquí todavía, bueno, no podemos encontrar dónde eran las viviendas de los esclavos. Eso lo desbarataron los tractores de aquellas partes. No sabíamos dónde estaba la enfermería, ni siquiera dónde estaba realmente la casa, la residencia de los amos o de los mayordomos. Eso es un desafío que todavía está presente. Hay que hacer excavaciones. Poco a poco, bueno, si hubiera un Estado, un gobierno, que tuviera una conciencia y una visión de la importancia y la trascendencia de eso, ya hubiera podido sufragar varias investigaciones de carácter permanente, donde incluso todo lo que se vaya encontrando
necesariamente es conformando inclusive un museo. Es la lucha contra el olvido. Exacto. En el otro ingenio, que puede ser que vayamos, yo No, sé. vamos para allá. dale. No, yo no digo que vamos para allá, Ey, porque yo soy de la universidad. Si ellos plantean que no, es no. Sí, pero Vamos a hacer el intento. Darío dice que la Oye, guagua oye, llega. Oye, mi posición, yo estoy de acuerdo en ello. Y Está se bien, va. vamos. Pero yo estoy hablando de una cosa real. Entonces, Hasta pie. ¿qué pasa, por ejemplo, con el otro ingenio? Que el otro es un ingenio, el primer ingenio hidráulico del Nuevo Mundo, que ya en 1520 ya se habla de ese ingenio. Algunos hablan de 1538, pero se han encontrado documentos que antes de 1520 ya se menciona ese ingenio, un ingenio hidráulico realmente importante y trascendente. Entonces, hacer este tipo de jornada, nosotros pretendemos que sea de manera permanente, continua, que podamos traer los profesores, que podamos... Porque el problema de la escuela es que lo primero que hay que alfabetizar son a los profesores. Entonces, nosotros vamos a luchar para hacer 1, 2, 3, 4 excursiones con profesores que puedan realmente poder venir. Esto está aislado, esto no se conoce, no está dentro de los paquetes que hacen para el desarrollo turístico. El Ministerio de Turismo, esta vaina no le importa, esta vaina es de negro. ¿Para qué joder la paciencia? Cuando ellos tienen una población afro a nivel internacional que tuviera de manera continua aquí, porque este es el ingenio más importante que hay en todo el Caribe y en América y en el mundo. Este es el único. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho un esfuerzo, hemos tratado de poder transmitirle a ustedes eso que nosotros añoramos, queremos. Cuando Darío dijo ahorita todos los castigos que se le impusieron, es más, llegaron a quemar vivos varios de los esclavos. Y misericordia fue todo. Pero eso no detuvo realmente el proceso de la lucha y del cimarronaje. Entonces, a nombre de Maribel, a nombre de Darío Solano y a nombre mío, yo les doy muchas gracias. Si alguien de ustedes quiere decir alguna palabra. El color caqui, ¿por qué realmente se lo colocaban a los esclavos? Porque para mí fue chocante en esta isla también jamaiquina, isla antillana, que yo un día estaba impartiendo clases ahí en un colegio y un niño, los niños se reían de mí porque yo fui a dar clases de español vestido de caqui. Y eso me costó a mí 2 semanas investigar por qué se reían de mí, hasta que me encontré con un profe de la Universidad de West Indies, en Jamaica, y me dijo, ¿de qué color tú estabas vestido? Ah, de caqui. Ah, mira, de eso fue que se reían los niños, de que tú estabas vestido de caqui, y los esclavos vestían de caqui. A mí realmente me es chocante porque escogieron el color. Eso puede ser en Jamaica, pero Sí, en Cuba también los esclavos lo vestían de caqui. sí, ese dato tenía mucho que ver con la tela en ese momento y con el añil que salía de Haití. ¿Tú ves? Sí, en qué medida el algodón que se obtenía se teñía. Entonces, en la medida en que se agota, digamos, el añil de Haití, bueno, pues igual, pues el algodón va a seguir blanco bueno, si alguien quiere decir alguna palabra. Sí. Bueno, ¿Alguna pregunta? Creo yo. La piedra que usted dijo ahorita que tenían los africanos del mar, es decir, piedra rocosa. Están ahí, se ven en la ¿Para qué hay exactamente? ¿Qué simbolizaba eso? no simbolizaba, sino que servía como material realmente de construcción. Sí, porque miren, nosotros estamos justamente en la costa. O sea, el río está ahí a menos de unos 400 metros. Y la playa, está, bueno, a veces se puede escuchar. Y era que, como decía Dago, ubicaban los ingenios para poder trasladar inmediatamente la mercancía. Y por eso la ubicación, además la cantidad de madera, porque si se dan cuenta, no sé si ven que hay mucha humedad en este lugar. Y a la caña no le es conveniente la humedad porque la sacarosa no va con la humedad.
sin embargo era la cantidad de madera que podían transportar inmediatamente. Pero hay mucha historia todavía a partir de los ingenios, solo que la mayoría hay que irlo al archivo de India, y mucha resistencia. Incluso decía una vez, y aparece en un libro de Sánchez Valverde, y era un conacto que hicieron los curas. Incluso ustedes pasaron frente a una iglesia, que no sé si Dago le enseñó, se pararon. Y justamente había un conacto de los curas, y llamaron a los curas a Santo Domingo, el presidente del Ejecutivo en ese momento, y le decía, cuando tan pronto se presenta, que era lo que estaba pasando con los curas, bueno, y le preguntan a Sánchez Valverde, usted es el cura de los ingenios, porque toda esta zona se llamaba los curas de los ingenios de Nigua. Entonces le decían, no, yo soy el ingenio de los curas. Dago, yo quiero que tú me preguntarte a los dos la relación de esta zona con todo el trayecto de zona afrodominicana que nos vamos encontrando de aquí hasta el sur profundo. ¿Qué relación puede tener esa zona con esta de acá? Esos poblados que hay en ese trayecto. Si allá no había ingenio, ¿por qué hay esa presencia? Baní, Asua, que hay mucha presencia, hay comunidades que van apareciendo afrodominicanas hoy. Mira, una de las cosas que apenas ha comenzado a estudiarse es el cordón que cierra la ciudad de Santo Domingo, bueno, Guayabo, todas esas comunidades fueron cuando estos ingenios realmente comenzaron a colapsar. Toda esa población se fue quedando, San Cristóbal, pero en Asua habían varios ingenios. Okay. Entonces, San Juan de la Maguana había también ingenios. O sea, que fue un proceso realmente importante desde ese punto de vista, y la relación es que esta era realmente la industria azucarera, Jaina, Nigua y Nizao, y posteriormente estas poblaciones, unas fueron cogiendo para alrededor de la capital, y las otras fueron hacia allá. Insisto, no hay una relación cimarronaje con esos asientos de poblaciones que se van encontrando desde aquí hasta el sur profundo. No está relacionado al cimarronaje. Eso es otra cosa. A nivel del cimarronaje, cuando huían los negros hacia acá, se iban en una ruta por arriba de San Cristóbal, Santa Ana, Castillo Juan, llegaban a Baní, ahí en la vereda, por ejemplo, varios manieres pequeños que se fueron conformando, seguían a San José de Ocoa, y San José de Ocoa, la meta era la Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva. Ahí sí hay un tipo de relación en que esto era el punto de partida hacia una ruta que tenía un destino. El cimarronaje. El cimarronaje. Darío, yo quiero significar lo que has dicho en el sentido de lo que existe ahí abajo respecto de la salgoya, porque oír esto es sensacional, es como dices tú, vivirlo porque uno lo desconoce, ¿no? Y la otra cosa muy importante es cuando tú has dicho que al ser condenado en la Real Audiencia, se supone allá en la capital, estos alzados, luego fueron dispersos los que no fueron quedados acá y mantenidos ya con castigo. Esa dispersión obedecía a un plan de desconcentrarlo, lógicamente para, como había la intención organizativa, de que no volvieran a organizar. Exactamente, entonces eso, comparado hoy día, como dijo Dagoberto allí en Gombe, es lo mismo hoy día que los hijueputas son iguales, porque Guantánamo tiene a los de Casa del Carajo, lo tiene allí también, o sea que hay una dispersión para evitar eso. Sí. Bueno, mira Darío, yo creo que a él... Aquí, Darío. eso... Es breve. En la anterior visita, cuando estábamos... Habla duro como los hombres. Aunque sea Un esfuerzo. Oiga. No, que estoy fuerte. El tema del agua, que es vital para todo proceso productivo, aunque fuese en trapiche o artesanal, se trató, el profesor nos explica que por razones lógicas de tecnología de la época no era posible aprovechar el caudal de ese río, de Nigua, que pasa una parte por allá. Entonces, del modo que se pudiese, me imagino, utilizar, que era artesanal,
usando cubetas o espacios, vasijas, etcétera, y de almacenaje de esa agua para el uso propio de la productividad de ellos. Igual que en este caso aquí, que tenemos más distante que allá, porque allá está a menos de 100 metros. Entonces, ¿cómo podría ser el proceso productivo? No, es que resulta, si llegamos a Diego Caballero, se van a dar cuenta de que ahí hay una gran ingeniería. O sea, ahí se construyó una canaleta del río para traer el agua y mover el trapiche. En ese momento costó unos 15.000 ducados de oro. Okay. Sí, o sea, hay una canaleta que se trajo, el agua, y te vas a dar cuenta ya los pozos de agua que hacían mover el trapiche. Ese es aquel que el Diego es el más Caballero. grande. Sí. Digamos, el primero. Pero siempre los ingenios tenían agua, y nunca, siempre hay agua en los ingenios. Incluso si tú caminas, tú te vas a encontrar con pozos ahí por agua subterránea, porque el proceso de producción de azúcar necesita de agua. Entonces, ¿cómo hacían aquí? Tenían el río, pero además la sacaban. Tú te vas a dar cuenta que hay hoyos ahí, subterráneos. Agua subterránea. El pozo. Hay pozos. César, y concluimos porque veo que hay un poco de cansancio. Ya, sí, yo quiero que ustedes hagan un tanto de comentario en lo que tiene que ver con ese factor conciencia, la voluntad de luchar. Aquí se luchó por más de 10 años y se mantuvo un estado cimarronaje aproximadamente 15 o 20 años. En otros lugares de nuestra América, el cimarronaje, en Brasil, por ejemplo, en el norte, en Pernambuco, allí duró más de 100 años y allí los cimarrones constituyeron toda una república con un gobierno. Entonces, eso para mí es importante, la persistencia en la lucha a partir de un estado de conciencia, de convencimiento. Entonces, lo otro es que yo veo esto que estamos haciendo, y le doy las gracias a toda la gente que está compartiendo este evento con nosotros, como un acto de cimarronaje, fundamentalmente cimarronaje, en tanto lo que queremos y lo que abocamos es que esto persista, porque esto no se enseña en las universidades. Tanto Dago como yo somos parte de estructuras universitarias. Yo en este momento no estoy, pero vengo de la antropología y estoy en la antropología, y lo penoso es que en sitios como este se ha descuidado, no se hace ni arqueología, que es tan vital para uno recuperar parte de lo que fue nuestro pasado inmediato. Esto no hace mucho tiempo, señores. Entonces yo veo esto como cimarronaje y extiendo la invitación a que nosotros y nosotras continuemos haciendo esto. Y muchísimas gracias a los dos. Fíjate que el viernes yo terminaba la conferencia diciendo que para nosotros el cimarronaje es algo más allá de una dimensión étnica, que para nosotros el cimarronaje es un tipo de conciencia, de actitud, de rebeldía y de lucha frente a la injusticia en búsqueda realmente de la paz, de la libertad. Por eso cuando hablamos de Manolo, hablamos de Camaño, de Mirabal, que esos fueron cimarrones.